De hecho, algunos de mis profesores en ese tiempo me decían, bueno, ¿qué estás haciendo ahí? Son cultivos que a nadie le importan, ¿verdad? Y entonces empezamos a trabajar, pero más fuerte en los últimos 10 años es cuando ya empezamos a obtener recursos para hacer proyectos de investigación financiados ya, ¿verdad? Privados o por el gobierno, y es donde hemos generado un poco más de información de ellos. Tenemos mucha vinculación tanto con la industria como con los productores, y entonces así es como vamos aprendiendo cada vez más y vamos generando información, sobre todo información que es aplicada, información dirigida a solucionar problemas. Y ahora vamos a ver cómo es que cómo lo estamos haciendo. Aquí hay una gran área de oportunidad para hacer investigación, y mañana vamos a ver algunas de las líneas de investigación y necesidades que se requieren, ¿verdad? Estamos en un punto en el que la superficie ha crecido de manera importante, pero no en las instituciones, no estamos haciendo la investigación que se requiere para dar soluciones a este tipo de problemas. Y entonces ustedes van a ver cómo proliferan los cursos de capacitación en línea o promovidos por empresas privadas directamente, que arriba de ofrecerte su propia tecnología te cobran por asistir a sus cursos, ¿verdad? Entonces yo creo que en las instituciones públicas tenemos una gran responsabilidad, y es mover lo poquito o mucho que tengamos a los estudiantes, a la gente. Y ese es el objetivo de empezar a meter estos cursos en el Congreso. Entonces vamos a avanzar, ¿no? Vamos a empezar hablando un poquito de un panorama general de cómo están las berries. Mañana va a haber una conferencia, los invito a que participen, a que asistan a esa conferencia. Va a estar el doctor Douglas, de Driscoll, que hay de Driscoll, y él nos va a venir por parte de la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Berries, la ANEBerries, ¿verdad? Y él va a presentar estadísticas más actualizadas de cómo se mueven las berries a nivel global, ¿sí? Luego vamos a ver un poquito de los aspectos generales del cultivo, de los cultivos. En estos cultivos es importante que uno comprenda el contexto, cómo se maneja, ¿verdad? De manera general, y al menos desde mi punto de vista, es importante que uno, siempre que va a meterse a manejar una enfermedad, un problema, tiene que conocer el contexto del cultivo. Porque luego llegamos y hacemos una prueba de eficacia biológica, por ejemplo, pero no conocemos cómo se maneja. Entonces, cuando se hacen los reportes, la gente que sí sabe del cultivo dice, caray, tan solo viendo la tecnología dices, ese cuate no sabe de manejo de cultivo, ¿verdad? En esto de las berries, igual que en muchos cultivos, hay que hablar el lenguaje de los técnicos, ¿verdad? Entonces, cuando nos referimos aquí a una caña, no nos referimos a caña de azúcar, ¿verdad? Nos referimos al tallo, ¿ok? A los tallos. Y luego vamos a hablar entonces de las enfermedades de mayor importancia en estos tres cultivos, básicamente. No vamos a incluir fresa, es decir. He cambiado un poquito el orden de cómo está su programa. Entonces vamos a empezar con zarzamoras y luego vamos a continuar con frambuesas y blueberries, ¿ya? En ese orden es como estamos generando más, es donde más información tenemos disponible, ¿sí? Entonces, para iniciar, vean ustedes cómo se está dando la superficie, el crecimiento de las frutillas en estos últimos años. Y estoy hablando de 2012. Si se fijan, esta línea, esta es el zarzamora. Más o menos a partir del 2002 hay un crecimiento muy acelerado. Una pregunta, ¿esta información la van a pasar? Yo se lo puedo pasar, ahí traigo para pasar la información si quieren. Al final, si quieren, lo pueden. Pero mucha de la información, como ven, no, todo esto que estoy diciendo no está explícitamente ahí. Entonces ustedes pueden ir anotando los puntos clave para que se acuerden cuando tengan el material. Entonces, en zarzamora hay un crecimiento bastante fuerte a partir del 2000. Y eso, de aquí para atrás, si se fijan, había un crecimiento más o menos lento. Y eso se debe principalmente al cambio de variedad. De aquí para atrás,
teníamos variedades que se llamaban variedades indias, ¿verdad? Que venían de Arkansas, la variedad Brazos, que es de Texas. A partir de aquí se establece una nueva variedad que se llama Tupi y que viene de Brasil, ¿verdad? Que fue generada en Brasil. Alguien trajo esa variedad de aquí y se expandió. Y esa es la explicación por qué a partir de ahí tenemos un crecimiento de superficie de pasar de más o menos de unas 500 hectáreas a, ahorita se estima que más o menos andamos alrededor de 16.000 hectáreas a nivel nacional. O sea, estamos muy por arriba de lo que tiene Fresa, por ejemplo. Fresa sigue siendo la reina de las frutillas de esa, pero en cuanto a superficie ya le estamos ganando a lo que es Fresa. Las otras dos frutillas tienen un crecimiento lento, muy probablemente ahorita ya tengamos más, y esto se debe, frambuesa, principalmente a que en caso de frambuesa las variedades están más concentradas en empresas privadas. Las empresas privadas tienen sus propias variedades. Entonces, si tú quieres producir frambuesa de una de las empresas privadas, entonces tienes que hacer un contrato con ellos. Solamente vas a producir, ¿verdad?, las variedades que ellos te dicen y le vas a entregar a ellos, ¿verdad? Entonces, como vamos a ver, en general en frambuesa tenemos menos información que en otras frutillas, y esa es la explicación. En los últimos 5 años ya ha habido más variedades disponibles. Por ejemplo, Driscoll tiene su propio programa de mejoramiento genético en California, y ellos les pasan sus variedades a sus propios productores bajo un acuerdo, bajo un contrato, y así trabaja, ¿verdad? Hay otras empresas que tienen ya variedades que vienen de Europa, por ejemplo Erika, ¿no?, que son variedades italianas, y otras más españolas, por ejemplo, unas que se llaman Lupitas, Adelitas, pero igual tienes que hacer un contrato con ellos. No son variedades libres, entonces no cualquier productor las puede establecer solo lo que ellos quieren, ¿sí? Sí hay variedades libres, pero no se adaptan a nuestras condiciones. Desde los 80, incluso 70 se evaluaron esas variedades como Tom Bliss, por ejemplo, Heritage, pero no tienen la aceptación, no se desarrollan normalmente, quedan nada más en las puntas y ya. Sin embargo, en esas hicimos algunos trabajos de investigación, como vamos a ver. Arándano tiene muchas variedades, pero no todas se adaptan a nuestras condiciones. Entonces, igual, muchas variedades están concentradas en las empresas. Eso para nosotros como investigadores nos causa un poco de problema, porque nosotros no podemos meternos a sus campos y hacer trabajos de investigación. Y eso tiene que ver mucho con el desarrollo de investigación por proyectos, ¿no?, como lo promueve el gobierno. Aunque uno quisiera, tengo que hacer yo un acuerdo con la compañía para que me preste su variedad, y hasta ahorita no lo hemos logrado. Entonces tenemos que trabajar en variedades libres. ¿Cuál es la variedad libre? Biloxi, principalmente. Biloxi con X. Entonces, esa sí la puedes propagar, la puedes establecer, y ya llegas a un acuerdo con la compañía y la compañía te compra, ¿no? Y ahí es donde hacemos investigación nosotros, ¿verdad? Ahora tenemos un proyecto aprobado por el CONACYT, por fondos CONACYT-Zagarpa, y es donde vamos a empezar a trabajar en los próximos años. Vamos a hacer variedades libres para evaluarlas y ponerlas a disposición de los productores, y vamos a ver qué sale, ¿no? Ese proyecto es un proyecto que incluye toda la cadena productiva. Entonces, para que vean cómo se ha ido dando el desarrollo de las berries, y especialmente un ejemplo de zarzamora, fíjense ustedes cómo está habiendo cambio del patrón de cultivos. Este es un ejemplo en Michoacán. A donde quiera que vayan, cuando ven zarzamora, casi siempre va a estar asociada a los cultivos de caña. Donde hay caña, casi seguro que será zarzamora. Por eso tiene uno aquí las parcelas de caña y la zarzamora aquí a un lado. ¿Qué está pasando? Tanto en Michoacán como en Jalisco, la superficie de caña va hacia abajo y la de zarzamora hacia arriba. De hecho, aquí en el Valle de los Reyes, en Michoacán,
hay un conflicto ya. Hay un conflicto entre cañeros y zarzamoreros. Ellos creen que todo lo que les pasa a los cañeros es culpa de los zarzamoreros. De hecho, lo peor es que tengo proyectos en caña y en zarzamora. Y cada vez que voy, me tengo que cambiar la gorra, ¿no? A veces me olvidan, voy con mi gorra de diplomado en verdes, ¿no? Como viendo el diplomado en verdes. Me dice, doctor, ¿qué es esa gorra? Porque también el superintendente, ¿no? Y se va a enojar porque usted trae la gorra de zarzamora, ¿no? Entonces, mucho de los problemas ellos creen que es por los zarzamora. Y hay un problema aquí, es el productor de caña tiene una visión muy diferente a un productor de berries. Mientras en berries es inocuidad, este sí sabe que es inocuidad, este no conoce el término de inocuidad. Entonces son perfiles diferentes de productores. ¿Sí? Ese es un productor más visionario que piensa en el negocio, que era cañero, pero que dijo, no importa si no me dan seguro, yo con media hectárea o un cuarto de hectárea puedo sacar lo mismo más que una hectárea de caña. No quiere decir que esto tenga que desaparecer, ¿verdad? Pero es un fenómeno social, socioeconómico que se está dando, y gente del área socioeconómica ya lo está trabajando, ¿no? Para tratar de explicar esos fenómenos y cómo llegar a un punto medio. Ahorita todo el mundo quiere invertir en estos cultivos caros, de los más baratos, de zarzamora, una hectárea de uno verdes cuesta establecerla a 1.200.000, 1.300.000 pesos. Entonces, ¿qué tipo de productor te va a establecer ese cultivo? Alguien que tiene capacidad económica. Obviamente son cultivos caros, igual en el caso de frambuesa. De los más baratos, zarzamora más o menos con 150.000 pesos, pero que lo recuperas rápidamente, ¿verdad? En un año. Tienes que estar recuperando, blueberry lo está recuperando en 2 años más o menos, lo que se estima. Entonces, muchos de ellos tienen apoyo del gobierno, ¿verdad? Para la planta, pero aún así tienes que meterle un buen dinero. ¿Sí? Ok, otra cosa que es muy importante para nosotros como fitopatólogos. Nosotros en estos cultivos no podemos aplicar lo que se nos antoje. Ahorita lo voy a emplear. Aquí están las reglas. La Asociación de Productores de Berries, que es ANEBERRES, cada año saca una lista de productos autorizados. Con esto nosotros tenemos que jugar, con esto tenemos que manejar nuestros problemas, ¿verdad? Igual, aquí traigo la lista que es del año pasado. Seguramente se está trabajando ya lo de este ciclo, para alguien si se la quiere llevar, para que lo tengan ahí disponible, ¿verdad? Junto con el material. Entonces, con base en esto, nosotros tenemos que hacer todo el manejo de estas berries, y eso es muy restringido, ¿verdad? Entonces ahí es donde tenemos que aplicar lo que sabemos, ¿verdad? Como fitopatólogos. Entonces, vamos a entrar a revisar las enfermedades de mayor importancia. Como esto tiene que ver con diagnóstico y manejo, cuando uno habla del manejo, recuerden que esto es básico, ¿verdad? Todo el mundo conoce esto. Todo el mundo conoce nuestro modelo. Es el modelito a partir, ahora sí, de donde parte todo. Y desde aquí, tanto la parte temporal como espacial de las enfermedades, es básica comprenderlo. No es suficiente nada más como llegar, es esto, y aplico entonces una receta. Realmente lo que está pasando ahorita a nivel nacional, en todos los cultivos, es que nosotros como seamos ingenieros agrónomos de cualquier área, realmente nos estamos yendo mucho por la receta, ¿sí? Y no nos estamos metiendo mucho a entender cuál es el papel de cada uno de estos elementos para manejar realmente las enfermedades, ¿sí? Cuando uno comprende la par estos elementos, ¿verdad? Los componentes, digamos, de la epidemia, uno puede manejar los problemas de manera más razonada, ¿verdad? Y aplicar entonces estas herramientas de manera más inteligente y efectiva. Realmente aquí está la clave de un buen manejo de enfermedades, pero muy pocos le ponemos atención. No vamos a hablar de un curso de manejo de enfermedades, ¿verdad? Pero es importante que ustedes sepan esto, que quede claro, ¿verdad?
que esos son los fundamentos en realidad. Este es un cultivo de zarzamora de una tecnología media, pero vean el tipo, vean cómo está establecido, y es importante recalcarlo, ¿ya? Vean lo que hay en medio, para aquellos que no están muy familiarizados con estos cultivos. Podemos tener sistemas en donde hay cubierta plástica, ¿verdad? Aquí, donde hay túnel, macrotúnel, ¿verdad? Este es el campo abierto. Pero es importante recalcar aquí que de ninguna manera se recomienda el uso de herbicidas. ¿Sí? Los mismos productores ya aprendieron de que eso no los va a llevar a nada. Aplicar herbicidas, por mucho que te dediques a la venta de herbicidas, nosotros decimos lo contrario, ¿verdad? Y siempre estamos muy cercanos del productor. Nosotros decimos, no, aquí no se aplican herbicidas, aquí se mete maquinaria, ¿verdad? Podadoras, es suficiente con esto, ¿verdad? Tiene muchas ventajas. Con esto te deshaces de los ácaros, no hay problemas con ácaros, al menos lo pospones, ¿verdad? Entonces simplemente por todas las ventajas que tiene tener una cubierta de pasto, ¿verdad? O trébol o cualquier otro cultivo, ¿verdad? Que nos pueda aportar incluso nutrientes a la escuela. Entonces es parte de un manejo integral, le llamamos nosotros el cultivo, ¿verdad? No solamente es ver la pura enfermedad o ver la pura plaga, sino cómo estoy manejando en general. Se fijan aquí hay espalderas, hay 4 hilos que sostienen a la planta, pero en zarzamora es importante comprender el sistema de producción forzada. ¿Y qué es el sistema de producción forzada? Yo necesito que mi cultivo produzca cuando los precios son buenos. Si yo pongo un cultivo de zarzamora y no lo sé manejar, me va a producir en junio, julio, no agosto. Yo no quiero que produzca en verano, yo quiero que produzca en octubre, a partir de octubre, noviembre o mediados de septiembre, porque los precios van a empezar a subir. Obviamente en verano es cuando tienen mucha producción en el norte del país, Canadá, Estados Unidos. Nosotros no queremos eso. Nosotros tenemos que hacer producir el cultivo a partir de octubre o la última semana de septiembre, y ahí hasta 15 de julio del siguiente año, ¿verdad? Para eso entonces es importante que aun cuando no seamos nosotros especialistas en esto, sepamos como fitopatólogos o entomólogos cómo es el sistema de producción, porque con base en eso vamos a poder manejar mejor los problemas que se presentan aquí, ¿verdad? Entonces, no importa de qué especialidad seas, siempre el contexto del cultivo es básico, ¿verdad? Ahorita vamos a ver un ejemplo de cómo tenemos el sistema de producción. Les voy a explicar con más detalle ahorita cuando lleguemos a otros diapositivas. Entonces, ¿qué es lo que se nos va a empezar a presentar? De entrada, esto es para nosotros, digamos, lo más fácil de manejar, ¿sí? Lo que son semillas. En realidad las variedades, más del 90% que tenemos de producción, más bien de superficie por tubi, ¿verdad? Sí llega a tener semillas, pero no es un problema que digamos, me va a destruir el cultivo. Generalmente no, en zarzamoras no, ¿verdad? Sin embargo es importante que sepamos, porque otras variedades, como era una variedad que se llama Brazos, que es ya poco utilizada, que se desarrolló en el sur de Texas, esa variedad sí era extremadamente sensible a semilla. Esta es una variedad, una variedad que se está desarrollando en la Universidad de Michoacán y es extremadamente sensible en hoja, pero no en fruto. Curiosamente esta planta produce bien, pero produce bien en fruto. Al parecer, aunque se lleve de semilla, no lo afecta demasiado. Entonces esta es la especie que si ya se tiene reportada, igual ya está un primer reporte con Plant Disease y esta es la especie asociada. Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar nosotros? Como muchas semillas, ¿verdad? Típicas, los puntos de crecimiento son los más sensibles, ¿verdad? Si llega a reducir de repente el crecimiento, los brotes tiernos, si es una variedad
sensible, pero le digo, rara vez llega a afectar. Esta también es la misma especie que ataca frambuesa y que ataca a fresas, pero no hay infección cruzada entre fresas y zarzamoras. Esta es un área igual donde se requiere hacer mucho trabajo para que esos son fitopatólogos. Si uno profundiza en cada uno de esos problemas, va a encontrar muchas áreas que hacer. Yo a mis estudiantes constantemente les digo, miren, aquí hay muchas investigaciones que se tienen que hacer o que se requieren hacer todavía para contestar una infinidad de preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que tienen de especiales tipos de enfermedades que son policíclicas, ¿verdad? Como lo vamos a ver en otras enfermedades como rollas. Entonces, cuando uno quiere manejar este tipo de problemas, hay dos puntos que son claves y que siempre tiene uno que poner atención. Siempre estas enfermedades se manejan de manera preventiva y hay que pegarle siempre al inicio, lo que en epidemiología se conoce como la Y0, ¿verdad? El inicio de la enfermedad y su incremento, le llamamos, la tasa de incremento. No vamos a profundizar mucho en eso, en los fundamentos, pero todas las enfermedades, independientemente de qué cultivo sea, que tienen múltiples ciclos de infección, siempre hay que pagarle al inicio de la enfermedad. ¿Y esto cómo se hace? A través de prácticas culturales, pero principalmente con el uso de fungicidas. Si uno nada más hace prácticas culturales, y este principio lo vamos a ver cuando veamos rollos de frambuesa, lo que hace uno nada más, si nada más remueve, digamos, hojas, uno nada más pospone el inicio de la enfermedad, pero al final vas a tener mucho problema. Esta cenicilla es un problema en fresas. En fresas sobre todo fresas de exportación, porque un alquenio que lleve una manchita blanca es suficiente para que la rechacen. En esas zamoras no hay mucho problema en ese sentido, ¿ya? Porque no lo hemos visto que ataque de manera importante frutos, sobre todo, no nos afecta. Entonces, si uno quiere ver herramientas de manera aislada, ¿y por qué digo de manera aislada? Porque a ustedes en general nos presentan una lista de productos autorizados, pero somos nosotros quienes tenemos que usar esas herramientas. ¿Y cómo usar esas herramientas? Bueno, va a depender de su modo de acción, ¿verdad? Por ejemplo, yo podría aquí diseñar una estrategia de manejo, pero puedo hacer muchas, ¿verdad? Tomando en cuenta ese principio que les dije de empezar muy temprano en el desarrollo de la enfermedad, pues lo que puedo hacer yo puedo iniciar a través, por ejemplo, tan sencillo como azufres, ¿verdad? Y cuando empiece a ver un poquito ya de síntomas, puedo agarrar entonces productos que tengan cierta capacidad de movimiento, ¿verdad? ¿Sí me explico? Es decir, podría ser pensando, digamos, en un periodo de mes y medio, yo podría decir azufre, y después decir soxistrobin, en bloques, 2, ¿verdad? Y después de los 2, otra vez podría yo decir, pues me voy con sonata. ¿Sí? Ahí llevo mes y medio o 2 meses de programa. ¿Okay? Cuando en general, cuando uno ve esta lista de productos, de repente no sabemos cómo usarlos de manera lógica. Y creo que esto requiere de mucha atención. Necesitamos aprender más de cómo usar las herramientas, que para aquella gente que no tiene mucha experiencia en campo, no se vea esto solamente como una receta, sino se vea en el contexto de esto, ¿verdad? Sí. Yo tengo que jugar con esas herramientas, con esas piezas, para que esta epidemia no suba hasta acá, ¿verdad? Ese es mi objetivo. Entonces, el orden en cómo uso yo esto va a determinar si avanza mucho la enfermedad o la voy moviendo, ¿verdad? Hasta salir mi ciclo, ¿sí? Entonces, realmente esto requiere mucho más tiempo, pero nada más les dejo eso porque, bueno, en su momento pues cada quien puede investigar, ¿verdad? Cada uno de estos tiene su modo de acción. Hay biorrazonales, hay biológicos, tenemos químicos. Entonces, ¿cómo usamos estas herramientas de manera inteligente y con el menor impacto ambiental posible, ¿cierto? Entonces, ¿qué más vamos a tener en las zamoras? Anthracnosis, como en muchos otros cultivos,
causados principalmente por Colletotrichum boreolis. ¿Qué van a observar ustedes? En los brotes tiernos de la zarzamora van a observar estas manchas de color oscuro que a veces están hundidas, ¿sí? Como en este caso. Estas manchas pueden derivar en la muerte del brote completamente o la flor también. O los frutos. Este es un caso ya extremo, ¿verdad? En donde el fruto verde se pone de color oscuro, se atizona y muere. ¿Okay? ¿Cuándo va a ser el problema principal? En lluvias y en campos abiertos principalmente. ¿Y por qué? ¿Cuál es la explicación de que sea principalmente en lluvias? Como saben, Colletotrichum es un acérculo, ¿verdad? Allá del otro lado están hablando de eso, ¿verdad? De hongos, es un acérculo. Entonces, para que se pueda desprender la estructura, las esporas, requiere que haya golpeteo, ¿verdad? Esa es la explicación por qué ustedes en un sistema cubierto van a tener en general menos daño por Colletotrichum o Anthracnosis que en un campo abierto. En general para cualquier cultivo, Y si no, chequenlo. Pueden ver un tomate en túnel o en invernadero, van a ver que van a tener menos problemas con Anthracnosis si llueve que afuera. Pero la explicación es esa, ¿verdad? Casi siempre están asociados a eso, al salpique, al golpeteo de la lluvia, ¿sí? Entonces, lo mismo pasa aquí en zarzamoras. Aquellos sistemas de producción que están a campo abierto van a tener más problemas. Y en ciertas temporadas, en ciertas áreas, más que en otras, ¿verdad? Nosotros hemos hecho esas pruebas de patogenicidad. Es un típico Colletotrichum que todo el mundo conoce, ¿verdad? Y brotes desprendidos. Estos son los síntomas que se desarrollan, muy similar a lo que les estoy mostrando, ¿sí? Entonces, eso es lo que van a buscar ustedes en época de lluvia principalmente. En época, digamos, de febrero, de enero a mayo, esto no va a ser un problema a menos que haya lluvias de esas desfasadas de repente que tenemos, sobre todo en la parte del centro de México, ¿verdad? Entonces, esto hay que revisar, poner atención. Igual no voy a ir diciendo para cada uno qué productos, mejor vamos a englobarlos posteriormente. Muchos de los que están aquí, por ejemplo, tienen un efecto significativo preventivo sobre eso. Por ejemplo, lo que es el azoxystrobin, el piracostrobin, independientemente de qué compañía sea, ¿no? El Headline, que es de Bayer, por ejemplo, va a tener buen efecto sobre los Colletotrichum. ¿Qué más? Bueno, todo igual que muchos cultivos, Mogris va a ser una de las principales enfermedades, lo que es Botrytis cinerea, ¿verdad? Botrytis cinerea les va a causar problemas verdaderamente serios en todas las berries. Y a diferencia de lo que en fresas, para aquellos que tengan experiencia en fresa, en zarzamoras pocas veces la van a ver esporulando en campo. ¿Y por qué va a pasar eso? Porque a menos que dejen ustedes frutos ahí que ya están pasados, entonces sí va a esporular, pero generalmente en el punto de corte no está esporulando. No, yo creo que a todo el mundo le ha pasado que cuando llevan unas zarzamoras o unas fresas y las dejan en el refri, no se las comen rápido, se les llena de botritis. Ya no sé si lo han visto, o su mamá, ¿verdad? Entonces, quien ha visto eso en su casa, en realidad el responsable es el técnico que hizo un buen manejo en campo, ¿verdad? Ahí es donde está la clave. Por eso es que botritis lo debe de manejar uno desde campo. Difícilmente se va al 100% se va a controlar en post cosecha. Todo esto está lleno de botritis. Y bueno, ahí está la compañía, pero aquí no hay nadie de la compañía. Así que todo esto está lleno de botritis. Ese es el testigo, miren, de unos tratamientos que hicimos. Pero cuando los cortamos estaban bien. ¿Okay? ¿Qué hicimos? Nada más hay condiciones, le acercamos un poquito, a los 2 días estaba lleno. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa con botritis? El manejo nuevamente que se le da al cultivo va a tener una importancia, sobre todo en la acumulación del inóculo, ¿sí? En el caso de zarzamoras se da mucho lo que se conoce como red de foliaciones, es decir, de una planta yo puedo sacar una cosecha
vuelvo a podar y entonces puedo sacar una segunda cosecha o una tercera. Hay gente que ha sacado hasta 6 cosechas de una misma planta. Entonces, cuando ya sacas muchas cosechas, lo que vas a tener es mucha caña seca, ¿verdad? Mucho tallo seco, y entonces obviamente es comida para botritis, ¿verdad? Botritis es un hongo necrotrófico, ¿verdad? Quiere decir que se alimenta de materia muerta. Además va a haber una población bastante fuerte en lo que son los estambres, ¿sí? Entonces, ese es inóculo que si coincide con la floración, obviamente por ahí es donde va a entrar principalmente botritis. Por acá hay un espacio atrás, ¿sí? Si gustas, ¿sí? Para que puedas ver un poco. Entonces todo eso debe tomarlo en cuenta uno con botritis, ¿sí? Para el manejo de esta enfermedad. Aquí está la información, obviamente con muchas enfermedades, humedades relativas arriba del 80-90% siempre van a ser favorables. Pero no solamente hay que pensar en la humedad relativa, sino hay que pensar cuánto tiempo permanece la hoja o la superficie húmeda, ¿sí? Entre más tiempo, como sucede en muchas enfermedades, entre más tiempo sea ese periodo donde la superficie de la hoja esté húmeda y haya humedad, haya temperatura favorable, va a ser entonces el riesgo mayor de que se dé la infección a través de flores, ¿sí? En este caso. Las infecciones en fruto no son las más importantes, es en flor. Eso significa que para que yo pueda manejar la enfermedad, debo pensar siempre en la flor, ¿sí? El detalle es que si ustedes en algún momento les toca asesorar a productores, un productor puede tener una sección de su parcela que esté en desarrollo, otra que ya esté podada y otra que esté próxima ya a la cosecha, en una misma hectárea, ¿sí? Están en diferentes etapas. Eso nos pone mucha presión para este tipo de enfermedades, porque siempre tienes inóculo disponible, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está su ciclo, obviamente, donde más nosotros tenemos que poner atención es en la flor. Entonces, la flor, siempre la flor va a ser el momento para prevención de la enfermedad. Yo les digo siempre a los técnicos, a los productores, la flor en verde es el punto crítico. Entonces, nunca esperes a ver botritis. Simplemente haz tu programa de manejo, ya estoy en floración. Sobre todo, si coincide con condiciones ambientales, siempre piensa flor igual a botritis. ¿Sí? Siempre. Entonces, mis aplicaciones van a tener que iniciar a partir de aquí, ¿sí? Si yo hago un buen manejo en flor, prácticamente, les aseguro, se pueden olvidar de que van a tener botritis en el fruto, ¿sí? Ya nada más van a hacer refuerzos, pero cuiden nada más floración. Van a ver, claro, floración tiene un ciclo, ¿no? Es dinámico, flor. Y entonces vas a tener la concentración. Hello, Bob. Welcome. It's going to take for a while. So, all right. Well, actually, Would you like a coffee or drink some? All right. Entonces, vamos a tener entonces un flujo de floración. Entonces, hay que concentrarnos. A partir de que tengamos un 5% de floración más o menos, tenemos que iniciar nuestras aplicaciones. Depende del enfoque que tengas. Puede ser orgánico. Si eres orgánico, bueno, ve qué es lo que tienes. Bacillus subtilis, tienes extractos vegetales, ¿qué tienes? ¿Sí? En un sistema orgánico va a ser un poquito más complicado, obviamente, pero obviamente vas a tener que estar haciendo aplicaciones más continuas, ¿verdad? Mucho más. Sale más caro un sistema de producción de manejo orgánico que un químico, ¿verdad? Porque obviamente las herramientas orgánicas o biológicas no son tan, digamos, tan efectivas como lo sería un químico con sus asegúnes, ¿verdad? Nosotros van a ver cómo hemos hecho, mientras con el químico me puedo llevar 2 aplicaciones o 3, con el orgánico me puedo llevar 6 o 7, ¿sí? Pero obviamente eso lo paga, ¿no? Los precios van a ser mayores, ¿no? ¿Qué es lo que han aprendido a hacer las empresas? Si tú eres un productor de verdes, de zarzamora, ellos no se van a aventar así nada más. Te ponen una cámara húmeda, ¿verdad? Cuando tú les entregas, ellos van a poner
una cámara humana, Douglas, y van a checar a ver si no llevas, si tu cultivo no va contigo, tu fruta no va con botrytis, ¿sí? Obviamente eso implica que no se hizo un buen manejo en campo, ¿sí? Pero la clave está ahí. Siempre pensemos en floración como botrytis. ¿Cómo puede uno jugar además con ese patógeno, con manejo? Uno puede diseñar estrategias de manejo, ¿verdad? Con base en las herramientas autorizadas, uno puede decir, a ver, bueno, eso es lo que yo tengo autorizado, a ver, yo quiero tener quiero optimizar esas aplicaciones, quiero usar estos productos por varias razones. Mi pregunta es, ¿será mejor aplicar 2 veces en floración y después me la llevo con un barato? ¿O será mejor aplicar cerca de la cosecha? Inicio, después de floración, inicio con una barato, al revés, o un programa continuo, ¿no? ¿Sí? Como está aquí, de flora a cosecha. A mí no me interesa aplicar antes de la cosecha para botrytis. Yo sé que en hoja no va a haber problema, ¿no? O sea, me interesa proteger, reducir el nódulo primario, ¿sí? Y proteger la producción. Entonces yo puedo aplicar desde flor a cosecha con un programa biológico nada más, ¿verdad? O digamos agarramos un carro, ¿no? ¿Sí? De Syngenta, o agarramos uno de las, ¿verdad? Y digo, a ver, hago 2 aplicaciones nada más de fruto rojo a negro, o aplico nada más en floración, ¿no? 2 o 5 aplicaciones, dependiendo de lo que yo escoja. Entonces, por estos programas uno puede sin problema manejar botrytis, y para diferentes tipos de productor, ¿no? Si eres un orgánico, pues vas a tener. ¿Y qué sucede? Bueno, no les voy a explicar todo el experimento, pero nada más para que vean, o sea, con 5 aplicaciones, aplicando Bacillus subtilis, sí, lo puede hacer uno, ¿verdad? ¿Sí? Pero son 5 o 6 aplicaciones, versus, digamos, que solamente lleva 2, aplicado nada más en fruto rojo, pre-cosecha. No aplico nada para atrás. Pero ¿qué tiene esta molécula? Estas moléculas son bastante buenas para moverse, ¿verdad? Más en fruto, cuando tenemos una epidermis muy pequeña, muy delgadita, ¿no? Entonces el producto penetra muy bien, ¿sí? Entonces yo puedo hacer 2 aplicaciones y aunque esté caro, salgo sin problemas, ¿sí? Los productores tienen que aplicar ese tipo de compuestos que son peróxidos, ¿verdad? Pero resulta que en realidad no son tan efectivos. ¿Qué sucede con los peróxidos? Se van muy rápido, ¿sí? Y especialmente para hongos que son necrotróficos, que tienen muchas herramientas para deshacerse de esos peróxidos. Si alguien tiene armas para degradar, es botrytis, ¿verdad? Los peróxidos. Entonces, no aplica para todo. Y sin embargo, bueno, hay mucha oferta ahí, pero sí hay que saber cuándo, en qué momento utilizarlas y cómo sacarle la ventaja a esa molécula que está en el mercado. Ese es un detalle que de repente las mismas compañías de agroquímicos se les olvidan. Porque un productor o un técnico puede echar a perder esa molécula, en términos sencillos, ¿no? Porque no le decimos cómo utilizarla. Y entonces aparentemente la molécula no sirve, pero lo está utilizando en un momento que no es el momento correcto. Creo que ya hace falta informar más al técnico de cómo utilizarlo y en qué momento. Y eso implica entonces meterse a lo que es modo de acción bioquímico, biológico y físico. Vamos a hablar un poquito también de eso, ¿no? Cómo utilizar las aplicaciones. Entonces hay buenas moléculas, pero hay que usarlas en el momento adecuado. Otra de las cosas que es importante hablar en el caso de botrytis es resistencia. Es uno de los patógenos que más rápido se hace resistente a fungicidas. Y ustedes googleen, como decimos normalmente, a botrytis van a encontrar millones de citas, ¿verdad? Botrytis es uno de los patógenos más estudiados a nivel mundial. Y constantemente uno checa la literatura, por ejemplo la revista Plant Disease, uno checa y casi todas los números traen alguno de estos estudios de resistencia y especialmente de botrytis. Si uno ve la estadística, bastante de botrytis.
Y bueno, como ven en este estudio, es solamente uno, este organismo se puede hacer resistente hasta 4 moléculas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, significa que eso que tenemos nosotros autorizado, no lo podemos acabar en poco tiempo. Dentro de este proyecto que nosotros traemos de CONACYT, uno de nuestros objetivos es explorar qué sucede o qué está sucediendo con botrytis en esas 4 verdes, incluyendo fresa. ¿Cuál es lo que todavía funciona y qué no funciona? Y bueno, para decirlo a los productores, qué sí pueden usar, qué ya no, y dejar de utilizar lo que ya no sirve. ¿Sí? Estos, por ejemplo, hicimos estudios con tiofanato metil en fresas, y lo que son los dexamidazoles para botrytis prácticamente no sirven, ¿verdad? Entonces están ya, son inútiles, y sin embargo algunos productores los siguen utilizando, ¿verdad? ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Sí. ¿Y productos orgánicos no generan resistencia? No hay problema con los productos orgánicos, a cuáles específicamente habría que ver cuáles no, pero digamos los que se usan para la producción orgánica, como bacilos sutiles o extractos vegetales, que sí están permitidos, hasta donde sabemos, no hay resistencia, ¿no? ¿Qué es lo que de los nuevos productos que están ahorita, por ejemplo, en el mercado ya? Hay trabajos del año pasado donde demuestran que hay infección, que hay resistencia cruzada. Eso significa entonces que el hongo se puede hacer resistente, ¿ya?, a 2 moléculas al mismo tiempo, pero aún cuando estén atacando, digamos, en diferentes puntos, en este caso inhiben respiración, ¿verdad? Aún cuando estén en diferentes puntos, parece ser que hay ya resistencia cruzada. Es decir, si el hongo ya se ha hecho resistente a una primera molécula y tú sacas otra similar, que ataque en un punto similar, pudiera ser resistente ya a esa molécula aunque sea nueva. Entonces son estudios que se tienen que hacer. En México, los estudios de resistencia prácticamente son inexistentes. No hay, que yo sepa, un estudio serio que nos diga cuáles patógenos son resistentes a cuáles moléculas. A pesar de que en el mundo hay ya mucha información, sobre todo en estos patógenos, y bueno, algunas compañías hacen mucha investigación. En México prácticamente nadie está haciendo. Hacen por ahí un estudio de sensibilidad en 2, 3 aislamientos, en 5, pero no han hecho un estudio realmente que involucre 300, 500 aislamientos de una zona, ¿sí? Es un área que apenas empieza por ahí a desarrollarse con algunos colegas. Disculpa, ¿este estudio de dónde lo sacaste? ¿Cuál? El de arriba. ¿El de arriba? Este es un trabajo que hizo precisamente un investigador de Discourse en California. ¿Sí? Igual. ¿Qué información no está disponible? Yo te la puedo pasar con mucho gusto al final, me dices, y si no me das tu correo yo te lo mando. Ok. Entonces, este es otro de los principales problemas. A esto sí hay que ponerle muchísima atención. Cualquier persona, si en algún momento de su vida, cualquier persona de este grupo, en algún momento de su vida, cae como asesor de zarzamora, nunca se les vaya a olvidar esto, lo que es peronospora esparsa, porque de esto puede depender su trabajo, cuánto duren en ese empleo, ¿sí? Esta es una de las principales enfermedades en zarzamora que puede destruir toda la producción, ¿sí? Pueden tener pérdidas del 70-80% si no hacen un manejo adecuado. Para aquellos que ya tienen experiencia en rosal o han estado expuestos conocen esta enfermedad en rosal, mejor olvídense un poquito de cómo funciona en rosal, porque aquí funciona de manera diferente, ¿sí? Vamos a empezar con los síntomas. Con esta enfermedad es con que hemos trabajado más en zarzamoras, ¿sí? Por eso le vamos a dedicar un poquito más de tiempo. Se va a ahorrar el tiempo, ¿sí? Entonces, primero, reconocer la enfermedad. ¿Cómo puedo reconocer yo la enfermedad en campo? Si no estoy responsable y voy de visita, entonces
hay que buscar, y digo esto porque si tú fueras el responsable y hagas esto, a lo mejor ya no vas a estar para cosechar, ¿verdad? Porque te corrieron antes, ¿sí? Vamos a suponer que vas de visita, entonces busca los verdes abiertos, partidos por la mitad, ¿sí? Si tienes verdes, zarzamoras partidos por la mitad, como están ahí, huecos en medio, ¿sí? Es muy probable, lo más seguro, es que tengas zarzamora, tengas milio, pero no supraesparsa, ¿verdad? Se ven como frutos dobles, ¿verdad? Como verdes dobles, ¿sí? Dos y un hueco en medio. La otra cosa que tienes que buscar, aunque no debes confiar nunca en esto, estas manchas de color púrpura a lo largo de las nervaduras centrales, ¿sí? De las nervaduras en general, ¿sí? Ese es un rasgo típico de peronospora esparsa. Siempre busquen esto, pero si no las ven, eso no significa que no tengan peronospora esparsa, es decir, no confíen en esto, ¿sí? Si lo ven, está bien. Miren, ven como hay un patrón siempre de manchas angulares a lo largo de las nervaduras. Esto va a ser típico en la hoja, mas no es el síntoma definitivo. Puedo tener yo, de hecho, la mayoría de las plantaciones no muestran ese síntoma típico. Entonces es muy tricky, ¿no? Es muy engañoso, ¿sí? ¿Por qué se deben ir ustedes? Asuman que todas las plantaciones tienen peronospora esparsa, aunque no vean nada. Aquí no se arriesguen para nada. No se arriesguen, no esperen a esto, ¿sí? Porque al menos en las variedades que están libres, ahorita seguramente el doctor Lugo les va a hablar un poquito de eso, porque ellos tienen sus propias variedades, pero la variedad Tupi, que es la que está más distribuida, prácticamente todas las plantaciones tienen peronospora esparsa. Nosotros hemos hecho estudios regionales utilizando PCR y bueno, todas salen con peronospora esparsa porque el patógeno es sistémico y se transmite, como vamos a ver, se mueve a través de los viveros por nuevas plantaciones, ¿sí? Entonces, esto es importante, esto es lo típico, ¿verdad? Pero este puede o no puede estar. Y estos ya son frutos muy avanzados, secos, se deshidrata el fruto, el verde. Ahorita están ya las defoliaciones, podas, defoliaciones, activaciones, ¿verdad? Para producir en septiembre, octubre, a partir de finales de la última semana de septiembre para adelante. Entonces, justamente ahorita, en este mes, digamos de aquí al 15 de julio, es cuando uno tiene que empezar a manejar este problema para prevenir lo que se puede venir en octubre. Cuando ustedes van a ver la plantación, vamos a suponer que fueran de aquí, fueran en septiembre, y ven que está muy dañado, es que el productor no hizo lo que tenía que hacer 2 meses y medio, 3 meses antes, ¿sí? Esta enfermedad se maneja desde antes, no en el momento. Aquí lo peor que pueden hacer ustedes es llegar y hacer una aspersión, ¿verdad? Pensando que van a detener el problema. No. Porque además tienes que ver el intervalo de seguridad, cuánto tiempo tiene la herramienta que pretendes meter para la cosecha. Estando en plena cosecha no puedes aplicar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces tienes que tomar en cuenta varios criterios. Lo típico de un milio, ¿verdad? Lo que es peronospora para aquellos que ya llevaron hongos o que llevaron hongos en la licenciatura. Ya es un ombicete. Esta es una variedad que esporula mucho. Eso no hay problema para reconocer, ¿verdad? Pues no lo puede leer, pero hay variedades que esporulan, que es otra cosa. Por eso les digo que mientras el rosal sí esporula, y ahí, digamos, es una enfermedad policíclica, se dispersan lo que son los esporangios, ¿verdad? Se dispersan, vuelan, caen en tejido sano y hay germinación. Funciona como un conillo, pues. De hecho, ustedes lo pueden ver en la literatura. En inglés le llaman conilla, ¿sí? Funciona como un conillo porque puede germinar directamente, ¿sí? Ok, pero en el caso de las variedades que tenemos en México, en el caso de Tupi, no sé si las privadas que conozco no he visto mucha población tampoco, pero en el Tupi no hay población mucha, por eso tienen por aquí uno por allá y ya. Esta es una variedad que se conoce
con el nombre de Kiowa o Kiowa. Es una variedad que espora muchísimo. Todo esto que ven son puras esporangios. Entonces nosotros de hecho la usamos como un medio para producir esporas, para producir esporangios, y de ahí ya los usamos para inocular a las que nosotros queremos, ¿no? O para nuestros propósitos. Pero es una variedad muy productora de esporas. ¿Qué dice que si la ponemos en el campo? A pesar de que tiene un fruto muy bonito y todo, es extremadamente sensible a esto. Y te produce mucho inocuo. Entonces, desde el punto de vista epidemiológico, nosotros tendríamos una variedad muy proveedora, si quieren llamarle, de inóculo, ¿verdad? Y entonces nuestro manejo podría cambiar dependiendo, ¿no? Dependiendo, comparado, digamos, con tubi, como vamos a ver ahorita. Entonces, bueno, vean, esto es más típico, ¿verdad?, de peronospora. Está mucho más clara aquí la foto de los frutos dobles, ¿no?, y partidos por la mitad. Entonces, una cosa que es importante, y bueno, quiero remarcar que ustedes pueden verlo por ahí como peronospora rubia. De hecho, la gente que ha hecho estudios de eficacia biológica ha reportado en las etiquetas de algunos productos como peronospora rubia. Este nombre ya prácticamente no se usa, ¿verdad? Lo van a encontrar como sinónimo, pero el nombre es el mismo que de rosal. Se creía que peronospora de rubus era diferente a la de rosal, hasta que se hicieron estudios de infección cruzada y se dieron cuenta que los de rosal sí atacan a zarzamoras y viceversa. Entonces se dieron cuenta que en realidad pues es la misma especie, no hay razón para llamarle peronospora rubia, ¿verdad? Entonces, pero bueno, los que hicieron los estudios de eficacia biológica así lo tienen en la etiqueta, y bueno, no debería haber sido así, ¿verdad?, pero ya está ahí. Entonces, de preferencia pues ya no usar ese nombre, ¿no?, peronospora rubia. ¿Cuáles son las fuentes de inóculo primario? ¿Qué es lo que a nosotros nos importa? ¿Dónde tiene la primera infección? Viveros. En zarzamoras en general, y especialmente las zarzamoras libres, ¿verdad?, que todo el mundo puede usar, se producen en condiciones en donde nadie regula, como en muchos cultivos, ¿verdad? Nadie regula la calidad, nadie certifica la calidad de las zarzamoras que están produciendo. En los viveros es la principal fuente de dispersión del problema, ¿sí? La enfermedad puede estar en las raíces. Se produce los viveros, para producir los viveros se utilizan las raíces, ¿verdad?, para propagar. Ahí mismo vienen las osporas, ¿verdad? Entonces cualquier planta que sale de esas raíces ya viene con el problema, ¿sí? Entonces, si tú vas a establecer una nueva plantación y pides 10,000 plantas, toda tu plantación ya va a venir con eso y va a estar por siempre ahí. Si no haces un buen manejo, la dejas, vas a tener el problema, ¿sí? ¿Dónde hay otra fuente de inóculo? Pues los rosales, ¿no?, y las zarzamoras silvestres también. Las zarzamoras silvestres son también fuente de inóculo, pero lo más importante es esto, ¿verdad? Entonces, aquí es donde los productores tienen que ponerle atención al material propagativo. Voy a hablar del material propagativo, pero principalmente enfocado a virus. ¿Okay? Entonces, aquí es donde se está distribuyendo principalmente. Nosotros hemos hecho estudios para detectar este patógeno, y casi todos los viveros vienen infectados, prácticamente todos están. Hicimos un estudio regional y con un estudiante de maestría, bueno, todos vienen con peronospora esparsa, asintomáticos, pero todos lo tienen. Por eso les digo que cuando ustedes llegan a una plantación, ustedes asuman que tienen peronospora esparsa y hagan su programa de manejo basado en eso, ¿verdad?, bajo el principio de que esté infectado y no se confíen para nada. Entonces, hemos trabajado muchísimo con este organismo. Tenemos ya, hay publicaciones por ahí que pueden consultar con más detalle cuando tengan tiempo. Luego les pasamos las citas. Entonces, les decía, lo podemos detectar en plantas asintomáticas o plantas sintomáticas, y prácticamente en todos los estados de desarrollo lo vamos a detectar. Zarzamoras silvestres apenas están empezando a brotar, ¿verdad?,
acá lo tenemos en video, en fin, ya las condiciones también muy favorables para el desarrollo de la enfermedad. Por cierto, es una enfermedad que se va a presentar principalmente, les decía, de junio a enero. Ya de ahí ya no va a haber problema, porque no hay condiciones, es muy seco, en temperaturas muy altas. Bueno, no voy a detener mucho aquí en esto. Estas son las condiciones favorables, ya con calma ustedes las pueden ir revisando, pero lo que es importante aquí es la fuente de inóculo, porque si ustedes ya tienen la planta infectada sistémicamente, el patógeno ya está dentro, no va a haber nuevas infecciones, no hay infecciones, no hay transmisión de planta a planta, todas las plantas tienen, ¿sí? Entonces, estas son esporas que se forman dentro de las hojas. Ciertamente las esporas caen, ¿verdad? Se degrada la hoja y puede haber infección otra vez. El ciclo puede continuar. Pero lo más importante es que ya viene la planta madre, ya está ahí. Y una planta madre, una plantación, te va a durar ahí 15, 20 años. ¿Sí? No es de que lo vas a cambiar de cada ciclo. ¿Sí? De entrada, tengo que echar mano de todos mis elementos que tengo, todo el conocimiento de lo que ya les estaba platicando, lo puedo detectar a tiempo, ¿sí? Quiero mandar a hacer una PCR, no hay problema, los trámites están definidos, ¿verdad? Para modificar regiones específicas, ¿sí? O puedo usar mis fungicidas, lo que tengo autorizado los fungicidas, los grupos, y usarlo, pero de manera inteligente, vuelvo a lo mismo, ¿no? Antagonistas, ¿puedo utilizar antagonistas con un problema que es sistémico? ¿Tendría un impacto significativo? Considerando cómo funcionan los antagonistas, ¿no? O sea, de control biológico. ¿Cuáles son los mecanismos de control biológico, no? Generalmente se asumen que es parasitismo, ¿no? Antibiosis, resistencia sistémica inducida, ¿verdad? Y competencia, ¿no? ¿Sí? Esos son mis 4 mecanismos con los que funciona con el control biológico en general. Entonces, con un patógeno que es sistémico, que ya lo tengo ahí, ¿cómo ven ustedes? ¿Funcionaría? No difícil. ¿Verdad? Sería complicado, ¿no? Porque el patógeno está en el interior. Primeramente, el principio de competencia, pues, ¿cómo? Si mi antagonista está afuera, ¿no? Antibiosis, tendría que penetrar el antibiótico para detenerlo, ¿no? Parasitismo, sobre qué si está dentro. Entonces, a veces no pensamos en ese tipo de mecanismos para nosotros decidir cuándo aplicar en función de la epidemiología de la enfermedad, ¿verdad? De cómo funciona la enfermedad. Por eso es que estos los puede utilizar uno, pero en cierto momento. Entonces, en las etapas críticas va a tener uno que echar mano entonces de estos. ¿Y cómo? Bueno, hay que ver cómo funciona cada uno de ellos, ¿no? Entendiendo cómo funciona el patógeno en general. Lo que son las infecciones secundarias, producto de espobulación, en ese sistema pues prácticamente no estaría funcionando, ¿sí? Sino más bien es la otra parte, mi planta madre ya viene infectada y todo lo que salga de ahí va a estar infectado. Porque zarzamora pues se poda a ras y salen nuevas plantas, ¿verdad? Pero la corona se mantiene ahí, ¿verdad? Ahí está. Ahorita vamos a ver cómo funciona eso. Vean un ejemplo. Una variedad altamente productora y otra no tiene nada. ¿Sí? Simplemente no hay producción, o hay unos que otros por ahí, por unos cuantos esporangios. Eso tiene un impacto muy fuerte en lo que es el desarrollo de la epidemia, ¿sí? Y nos dice cómo tenemos que enfocar entonces nuestro manejo de la enfermedad, usando las herramientas. Esto es más o menos cómo funciona el sistema de producción de zarzamora, que es importante conocerlo, ¿verdad? Para aquellos que no están bien familiarizados. Partamos de un cultivo que está, un cultivo que ya está establecido. Yo lo voy a podar a ras para empezar la temporada. De ahí va a desarrollarse, va a haber desarrollo de cañas nuevas, ¿verdad? Hasta aquí más o menos van a pasar 5 meses y medio a 6, ¿sí? Va a haber ramas por todos lados, ¿verdad? Pero esta la tengo que podar 6 meses, pongamos hasta aquí.
Aquí entonces se hace lo que se conoce como el cuadrado. Yo le voy a podar a la planta, la voy a podar para posteriormente defoliarla, aplicarle defoliante. ¿Sí? ¿Para qué la voy a defoliar? Es como una simulación de lo que sería el invierno, ¿no? Es una defoliación, va a quedar las hojas, pero químicamente. ¿Sí? Esto es el sistema de producción forzada. Yo necesito que la yema esté suficientemente madura y diferenciada para que me dé, en lugar de brotes vegetativos, me dé brotes que ya van a llevar las señales, ¿verdad? Que van a estar diferenciadas para que produzcan flores. Yo no quiero brotes. Si mi planta no está lo suficientemente madura o no hago el manejo adecuado para que se diferencien las yemas, lo que voy a sacar van a ser puros brotes vegetativos y no va a haber flor. Eso ya ha pasado, le pasa de repente a los técnicos. Entonces es importante que se comprenda muy bien esto. Entonces no voy a meter en las recetas y mezclas, ¿verdad? Pero lo que se hace es que se defolia, se poda, ¿verdad? Y se defolia. Y aquí entonces es donde viene la estimulación de esa yema. Esa yema se hincha, ¿verdad? Aplicando ácido quiperélico, aplicando citocinas, se va a hinchar y se va a empezar a elongar. Esas ya van a estar listas entonces para producir flores. De aquí más o menos a producción van a ser otros 90 días, ¿verdad? Depende de la zona. Entonces, de aquí hasta acá son 9 meses, ¿sí? 6 meses de aquí a acá son 6 meses, digo 6 meses aquí, y luego de aquí cuenten otros 90 días hasta acá, ¿sí? Pues son 9 meses en total. Entonces aquí yo ya lo voy a estimular, aquí ya están desarrollados. Este es el momento más adecuado para iniciar un programa preventivo de Peronospora por esparcia. A partir de aquí no hay síntomas, no hay nada, apenas empiezan a desarrollarse los brotes, 5 centímetros más o menos, ¿verdad? De la rotación. A partir de aquí, este es el periodo crítico, de aquí a floración. Entonces ustedes tienen que enfocarse en esta etapa principalmente. El detalle es que, ¿verdad? Entonces yo necesito, como yo estoy asumiendo de que la enfermedad es sistémica, de que todas las plantaciones están infectadas, yo necesito una herramienta que se pueda mover, ¿verdad? Y que tenga efecto para omicetes, ¿verdad? Que es Peronospora esparsa. Entonces requiere una herramienta que se pueda mover, que tenga movimiento. Aprovechando la diapositiva, obviamente cuando ya estoy aquí, tengo que pensar en las enfermedades que ya les dije previamente. Tengo que pensar en botrytis, ¿verdad? ¿Sí? Porque botrytis va a ser, la floración va a ser el punto de entrada principal para botrytis. Y luego, antracnosis, ¿verdad? ¿Sí? Y bueno, otros problemas. Pero aquí es donde yo también tengo que, se me van a juntar los programas, y ahí tengo entonces, en su momento tendré que hacer las mezclas adecuadas, ¿verdad? Para ambos casos. Entonces, pero hablando, regresando a Peronospora, entonces me voy a enfocar ahí. ¿Y qué puedo entonces hacer? Ya hice mucho trabajo al respecto, no voy a explicar, no voy a depender mucho, pero solamente les quiero decir que todos aquellos programas que inicien con fosfonatos o fosfilitos de potasio van a ser la mejor alternativa, ¿sí? Podemos dar desde 3 hasta 5 aplicaciones o un programa basado simplemente en fosfito de potasio les va a dar excelentes resultados, ¿sí? Esto lo hemos hecho por 3 o 4 veces, no, de hecho 5 veces en 5 parcelas con 2 estudios diferentes, y es lo que mejor funciona. Puede uno jugar con otras herramientas como aplicar incluso mefenoxam, Ridomil, pues, de Syngenta. Puede uno dar 2 aplicaciones a la base, ¿verdad? Separados 15 días en drench, y después se lo lleva uno con fosfito de potasio, ¿sí? Hasta fruto verde, y no va a haber problema, ¿sí? El fosfito de potasio tiene 1 día o 0 días, entonces no hay ningún problema. Estos programas actualmente son ampliamente utilizados en toda la industria, y yo cuando tengo oportunidad de decirles es que mucha gente no sabe ni de dónde se generaron, pero nosotros generamos estos programas
Si vemos cuánto le ahorran a la industria, son millones de pesos anuales, ¿verdad? En cuanto a pérdidas. Y mucha gente ya no sabe de dónde surgieron, pero esos trabajos los hicimos en aproximadamente 2 o 3 años, y gracias a eso, pues, son ampliamente utilizados. Lo que ven aquí son los tratamientos en donde por lo menos llevan 3 aplicaciones de fosfito, de 3 a 5. Estas igual, para que revisen con más detalle estos datos, los pueden encontrar en 2 artículos que están en Crop Protection, en la revista Crop Protection, y con gusto también, si los quieren leer, se los pasamos al final. Ese es el resumen, ¿verdad?, de que todos aquellos elementos, todos aquellos programas que tengan fosfito de potasio son la mejor alternativa cada 10 a 14 días, pero no una, tienen que ser de 3 a 5 aplicaciones. La gente cree que con uno es suficiente. No, tienen que ser de 3 a 5 o 6 aplicaciones durante el ciclo, ¿sí? Igual, esta es otra parcela, casi todos nos dan los mismos tratamientos. Después hicimos también otros estudios enfocados precisamente a lo biológico biorracional. ¿Qué pueden hacer los productores también que son biológicos biorracionales? En realidad, muchas de las herramientas que están disponibles tienen poco efecto contra peronospora esparsa, ¿verdad? Finalmente, lo que hemos encontrado es que los fosfitos siguen la mejor opción, pero no cumplen los estándares para los biológicos, ¿verdad? Voy a avanzarle aquí. Lo que quiero enfatizarles aquí es que adicional a el fosfito, hemos encontrado otras alternativas que están disponibles potencialmente, como es un Kendall de Valagro, por ejemplo, de la empresa Valagro. Ese es un activador de resistencia en realidad, y hemos visto que da excelentes resultados y no hay diferencias significativas con los fosfitos, ¿verdad? Si se fijan acá, aquí tenemos una lista, tenemos una soxistrobin también de Syngenta y da buenos resultados, pero el detalle ahí es que no podemos estar aplicando tantas veces como si lo podemos hacer con el caso del fosfito o el Kendall, por ejemplo, ¿no?, que tiene un modo de acción diferente. Es un modo de acción del Kendall, no voy a atender mucho, voy un poco atrasado en cuanto a tiempo, pero les puedo decir que finalmente son activadores de resistencia, funcionan engrosando paredes, funcionan activando enzimas que destruyen paredes celulares, se hacen por allá. ¿Okay? Y todo eso igual ya lo pueden encontrar con calma, si quiera revisarlo, está publicado en la revista Crop Protection del 2014 también, y ahí hablamos bastante de cómo funciona, ¿verdad? Uno con estas herramientas puede jugar y hacer varios programas más, ¿sí? Pero siempre tener en mente en un programa preventivo, por ejemplo, digamos un coltano o productos cobres, por ejemplo, porque recuerden que no tenemos infecciones de afuera, ¿no?, sino que ya es sistémico. Yo requiero algo que se mueva, y de los productos más sistémicos son los fosfonatos, tipo aliet, tipo fosfitos, ¿no? El problema con el aliet es que tiene 40 días a la cosecha, 90 creo, si no me equivoco. Entonces, a diferencia de estos que tienen 0 días, ¿sí?, pero tienen el mismo modo de acción, sin diferencia. Y estos tienen, no me equivoco, igual 30 días, en examen puede aplicar un drench. Lo puedes utilizar muy temprano y luego combinas con eso. Entonces uno puede jugar con muchos, puede elaborar diferentes programas. Por ejemplo, 1 o 2 en el Genoxam, y después puedo seguir, por ejemplo, con oligosacarinas o el Kendall, por ejemplo, ¿no? O fosfitos, son de modo de acción diferente. Entonces esto me va a dar muy buenos resultados. Entonces sí es importante resaltar aquí de cómo jugamos con las herramientas, pero en función de qué, de cómo funciona la enfermedad. Y esa parte sí la quiero remarcar porque somos muy dados a recetar nada más, ¿verdad?, sin comprender realmente qué hay en el fondo, ¿no? En el fondo el problema es que está de esa manera, es sistémico, y no puedo llegar a dar una receta así sin comprender cómo funciona. Aquí lo que hacemos es que le extraemos el modo de acción, aprovechamos el modo de acción del producto, comprendemos la biología del patógeno, la fenología del hospedante. Cuando pone una de esas herramientas, lo pone para hacer con planes de manejo, te dan muy buenos resultados. Nosotros lo hemos probado en diferentes cultivos, diferentes frutales.
Voy a avanzar y ahorita vamos a dar un break. Otro de los problemas que está presentándose mucho son las muertes regresivas, y esto lo van a ver en muchos cultivos. Probablemente tiene que ver mucho con estos incrementos de temperaturas, sequías, etcétera, que nos están dando origen a mucho estrés en las plantas, ¿verdad? Muertes regresivas como en mango, por ejemplo, es un problema serio también causado por la Pseudiplodia y otros, como van a ver hoy. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Aquí en zarzamora siempre va a haber mucho estrés, ¿verdad? Especialmente en un sistema de producción forzada, podas, ¿verdad? Podas de foliaciones. Eso hace que la planta lo sometamos a un estrés químico bastante fuerte, ¿no? O sea, aplicarle, por ejemplo, sulfato de cobre del 3% más citrulina, ¿verdad? Al 1%, al 2%, más hormonas, es una bomba, ¿verdad? Es una bomba en donde hay mucho producto químico. De hecho, hay un poco ya de preocupación porque tenemos 25 años usando esta tecnología. ¿Se imaginan ustedes cuántos cientos o miles de toneladas de sulfato de cobre hemos aplicado al suelo? En 13.000 hectáreas, nada más piensen en 13.000 hectáreas a ese porcentaje de sulfato de cobre, y cuál es el impacto y cuál es el efecto que tiene tanto cobre en la microbiología del suelo, por ejemplo. ¿Cómo altera? Es una pregunta de investigación, ¿no? Está ahí. Esto es lo que es el productor. Por cierto, esta plantación está redefoliada, ¿verdad? Es decir, salió la primera cosecha, volvió a dar otra poda, redefolió, y entonces esto es lo que le pasa. Deja los residuos. ¿Qué significa esto? Fuente de inóculo primario, ¿verdad? Para la siguiente, no solamente para este patógeno, sino para muchos otros, ¿verdad? Y luego aquí le mete el riego, solamente saca el canal y entonces el agua fluye, se dispersa. Entonces, agua y todo esto, hay muchísimas poblaciones. Entonces, vean ustedes estas cañas que están blanquistas. Esto es producto precisamente de esa muerte regresiva, un estado ya avanzado. ¿Sí? Esto no es para enfatizar cómo desde ahí se nos puede dispersar el problema, y aquí está, de hecho. ¿Sí? Un acercamiento, ¿verdad? Cómo están sus frutos ahí con el problema. Hicimos un estudio igual con otro estudiante de maestría para ver qué es lo que estaba pasando ahí, y encontramos diferentes especies de botrosferáceos. Ahí tenemos diferentes especies: la Pseudiplodia parva, la Pseudiplodia ormavenensis, Theobroma, Pseudotheobroma. Esto todavía estamos tratando de terminar este artículo, próximamente lo vamos a mandar. Pero hay una gran cantidad de estos problemas, de esos hongos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo manejar ese tipo de problemas que están muy asociados a estrés, ¿verdad? Y la gente nos llama todo el tiempo preocupados que se les está secando, pero es por lo mismo. Tienes una planta que le estás sacando, les quieres sacar 3, 4, 5 cosechas, se te van avejentando. Les quieres sacar todas las yemas posibles para salir temprano en cuanto a producción. Ese es el objetivo del productor, y poder tener mejores precios, ¿verdad? Pero ¿qué costo a esto, no? Neophysicoccus parvo, ¿verdad? Entonces, la Pseudiplodia, el Neophysicoccus, diferentes especies de Neophysicoccus tenemos ahí también, ¿verdad? En general son de la familia Botrosferaceae, todos estos. ¿Sí? Entonces, y son hongos muy asociados a estrés, ¿verdad? Principalmente. Ahí está la distribución de las diferentes especies que tenemos en la zona. Esto es para la zona de Michoacán, zona productora de Michoacán. Pero lo importante aquí es ver que está muy asociado al tipo de manejo que le da el productor. Entonces, por si ustedes aparecen por ahí, cuando pensar, y eso es una recomendación que le decimos al productor: oye, máximo 2 torres de foliadas, y ya tienes que empezar otra vez desde abajo para renovar, ¿no? Pero definitivamente, aparte de lo que es Peronospora esparsa, uno de los problemas más graves ahorita, y hablo de los últimos 5 años, es esto. Cualquier patógeno que te mata a la planta, incluso más que Peronospora, tienes que darle prioridad número 1.
Y en este caso, este problema. Con peronospora ustedes pueden perder la producción de ese año y podan y vuelven a empezar, pero esto no. Y es un problema que estamos estudiando desde hace 2 años. Actualmente terminamos la segunda temporada de producción en los experimentos y bueno, pues ahí vamos buscando alternativas. Este problema es ocasionado por Fusarium noctisporo, como en muchos otros cultivos. Esto no lo teníamos desde los últimos 4 o 5 años máximo. De hecho, nosotros teníamos aislamientos por ahí, pero nunca lo habíamos visto con esta intensidad. Vean cómo las plantas se secan, es un amarillamiento intenso, muy similar incluso para aquellos que son de por aquí de la zona, para el tomate, que es muy amarillo también, brillante, típico, de abajo hacia arriba, hay necrosis, y así quedan las plantas. ¿Sí? Entonces, para aquellos que están familiarizados en fusar en tomate, pues va a ser más o menos similar. Miren, así empiezan. De hecho, desde acá aquí empieza a aparecer un amarillamiento intenso. Lo que es interesante aquí es que puede llegar hasta arriba, y aquí van a ver con más detalle, una raya de color oscuro. Las hojas se ven como caídas. Bueno, ahí está ya un daño mucho más severo. Secciones, áreas completamente muertas, la gente está empezando a voltear ya, incluso están poniendo ya plásticos y bueno, algunos están empezando a fumigar cuando esto no se hacía en este cultivo. Ven aquí como tenemos la caña, acá está el ingenio arriba. Entonces, en plantaciones nuevas, les decía, cuando uno poda de arras, esas son brotes nuevos. Estamos hablando aquí que esa tiene más o menos unos 60 días. Vean ustedes cómo se desarrolla una franja negra de abajo hacia arriba y las hojas como quedan caídas. Esto es típico en plantaciones. Aquí, si se fijan, no hay el amarillamiento típico, ¿verdad? No está ese amarillamiento que vemos aquí, ¿verdad? Entonces, esto ya es después de la defoliación. Cuando ya activamos la planta para la producción, para la floración, se nota con mayor intensidad. Pero en plantaciones nuevas, bueno, no nuevas, sino que de poda ras, que se renuevan, no se ve ese amarillamiento típico. ¿Sí? No se alcanza a desarrollar ese amarillamiento, simplemente esta coloración negra, y esta planta va a morir. ¿Sí? Los demás tallos pueden sobrevivir, pueden llegar hasta la siguiente etapa, que es la etapa de defoliación, 5 meses y medio después, o 6, recuerden. Pero después viene otra vez el problema. Ahí está un acercamiento de cómo se ve la coloración oscura típica. ¿Okay? Entonces, nosotros lo que hemos hecho, obviamente, cumplir las pruebas de patogenicidad, porque recuerden que en el caso de Fusarium, la mayor parte de los aislamientos de Fusarium no son patogénicos, ¿no? Y eso está muy, muy trabajado. Entonces, siempre te queda la duda si esos son realmente patogénicos. Entonces, hemos hecho una colección grande de Fusarium noctisporo, y bueno, así es como lo hacemos nosotros para inocular. Hacemos podas y los metemos las plantas en una suspensión de conillos, ¿verdad? Y ya luego esperamos el desarrollo de la enfermedad. Y más o menos lo que hemos visto es que alrededor de unos, más o menos, hay algunos aislamientos que a los 22 días ya están matando la planta, otros hasta los 50 o 60 días.